Último sorbo y empezamos. Venga, Santé. Vicepresidente Yarmat. Vale, pues venga, así que empezamos porque ellos van a estar ahí. Por mí, ¿no? genial. O sea, muy bien. Bueno, nada, estamos aquí con Javi Rueda, Córdoba, Ese soy yo, sociólogo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid efectivamente. y investigador especializado en bares o, para ser más académicamente correctos, en espacios públicos comerciales del Comer y Beber y en compañía. Ese es el palabra que inventé, sí, justamente. Más o menos. Sí. También eres autor del libro Utopías de Barra de Bar, Sí. que obtuvo el primer premio de ensayo de Utopías que caben en el BOE. Entonces, bueno, pues enhorabuena por este premio y también muchas gracias por darnos un ratito para contarnos tu línea de investigación y todo lo que estás haciendo ahora. Encantadísimo de la vida, además con este escenario tan bucólico y esta bonita vernilla que nos hemos montado. Sí, 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 total. Entonces, para empezar un poco por el principio, en 2024 presentas la tesis que voy a leer, se titula La producción de lo público en interacción, la sociabilidad ordinaria de los bares de Madrid, donde haces un análisis muy exhaustivo, tanto a nivel conceptual como a nivel empírico, de estos espacios y un poco su papel en el entramado social. Entonces, bueno, literalmente te metes a ver qué pasa en los bares, pero antes haces una revisión de qué se ha escrito sobre los mismos. Y parece que no mucho, ¿no? Entonces, la primera pregunta era que cuando te encontraste con, académicamente, qué se había escrito y te encontraste con que, bueno, que había escasez, ¿desde qué punto se ha escrito, desde dónde, qué es lo que viste que faltaba? Vale, pues bueno, a mí me gusta siempre decir que las tesis se cuentan mejor desde sus múltiples fracasos y no desde cuando están terminados, porque es un bicho de 600 páginas, parece que está hecho así como muy elegante, muy bonito, y al final es la historia de equivocaciones, fallos, errores, conflictos internacionales, cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, claro, esta tesis nace también de un lugar raro, en el sentido de que yo empiezo a escribir la tesis preguntándome no por los bares, sino por una pregunta bastante pedante de filosofía política sobre esfera pública y sobre espacios de encuentro, etcétera, en torno a lo que sería, por ejemplo, los movimientos asamblearios, centros sociales, ese tipo de cosas, y me acabo yendo a los bares casi por accidente. Por una parte, por un interés personal, por haber trabajado como camarero en contadas ocasiones y haberme dado cuenta de que había mucha cosa, y también por un interés que iba surgiendo conforme iba poniéndome a buscar. Uno es muy friki cuando te pones a buscar, cuando te interesa saber de algo, no solamente vas y preguntas, sino que te pones a leer y a buscar. Y me sorprendía eso que tú comentas justamente, que en términos de literatura especializada había muy poquito, pero muy poquito escrito al respecto, y casi todo artículos sueltos, a lo mejor años 60, un típico antropólogo inglés que viene aquí a hacer como un poco la exploración antropológica de los indígenas ibéricos y se viene aquí a ver qué están haciendo y demás. Entonces fue curioso, y donde más material encontré, en cambio, que ese era el gran contraste, lo que más me llamaba la atención, fue en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía, en el mundo de la música, en la publicidad, en la televisión, en la serie. Es decir, de repente me encontré con un fenómeno muy raro, y era que era un elemento que era omnipresente y estaba como muy saturado de sentido, de significado, de metáforas, de alegorías y todo, como eran los bares en España, los bares y España, o España y los bares. No existía prácticamente nada escrito al respecto. De ahí creo que surgió genuinamente mi verdadera pregunta de investigación inicial, que no fue una pregunta muy larga o muy elaborada, sino que fue: ¿qué pasa en los bares? ¿Y qué pasa con los bares? Es decir, ¿por qué los tenemos todo el día aquí? ¿Por qué lo tenemos tan naturalizado? Entonces fui por ahí un poquito. Yeah. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque es verdad que también haces un análisis, ¿no? De incluso cómo están representados los bares en el cine, en los anuncios es muy heavy, o sea, Tremendo. muchísimas marcas que han usado los bares, ¿no? Un poco para hablar de identidad, de los barrios, de los pueblos, ¿no? O sea, mandar unos mensajes muy claros de una manera de ver los bares, ¿no? Esa fue la historia del segundo fracaso, por eso me gusta hablar de fracaso. El segundo fracaso vino bajo una palabra que no nos sonaba de nada 3 meses antes, pero que se llamaba COVID-19. Yo abrí el campo
trabajo de campo en febrero de 2020, con lo cual te puedes imaginar con qué me encontré en marzo de 2020, lo cual me dio una oportunidad, ya que cerró mi campo, y de convertir una investigación que iba a ser eminentemente etnográfica y empírica en una investigación también empírica, pero de un corte como más de búsqueda de esos discursos. Entonces, de ahí surgió esa pregunta por, como tú bien dices, esos sentidos en circulación que había en torno al concepto bar o el fenómeno bar, ¿no? Claro, me encontraba en el mundo de la publicidad, efectivamente, esa idea, los anuncios de ciertos refrescos, de ciertas marcas de cerveza. Cuando se cierra un bar se pierde todo, cuando pierde un bar se acaba todo. En los bares hemos tomado decisiones, en los bares se firmó la Constitución, un montón de lugares comunes en los que de repente, claro, ¿de dónde se hablan los bares? Y empecé a mirar y se hablaba evidentemente de la nostalgia, elemento complejo cuanto menos, o donde los haya. Se hablaban los bares desde la identidad, lo cual, en fin, tampoco es un temita fácil de abrir o de abarcar. Y lo que más ausencia veía, o lo que más me faltaba, era cómo se abordaba el fenómeno bar o el fenómeno tabernario, que a veces me gusta decirlo así, desde la existencia de conflictos o la posibilidad de mediación, o lo que a mí me interesaba genuinamente de este tipo de espacio en común, que era las prácticas democráticas y las formas que tenemos de incluirnos o excluirnos, entendiendo que los bares en parte han sido nuestra esfera pública, siguiendo un poco al bueno y ya fallecido de Habermas, con esta idea de los coffee houses y la esfera pública y demás. Claro, yo esto lo he dicho en varias ocasiones, que la esfera pública como tal en España, por la historia de nuestro propio Estado, en términos de sociedad civil, en términos de avance bastante torpe y quejumbroso de ciertos derechos, de ciertas libertades, la esfera pública realmente residió muchísimas veces más que en espacios como muy conscientemente políticos, en espacios de comensalidad y espacios de sociabilidad más cotidiana, como eran, por ejemplo, los bares, las cafeterías, etc. Quería hablar también de como un concepto que usas a lo largo de tu tesis, yo diría más a nivel metodológico, ¿no? Introduces el concepto de la óptica sociológica de la sociología ordinaria, ¿no? El tema de la ordinariedad. Entonces, te queríamos preguntar si nos puedes contar de cero qué es la sociología ordinaria. La sociología ordinaria, en primer lugar, para describirlo stricto sensu, es un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, al que pertenece, pues, entre otros, el que fue mi director de tesis, Antonio García, Elena Casado, Carmen Romero, Amparo Lassén, un grupo de gente con la que yo siempre me he sentido mucha afinidad y ahora viene la parte importante también, después del reconocimiento necesario, el enfoque que tienen. Y plantean la idea del ordinario desde la triple acepción que se plantea, que se considera o que podemos entender del ordinario. El ordinario ha estado ausente de la sociología en su triple acepción. Lo ordinario como lo cotidiano. La cotidianidad ha recibido una atención relativamente baja, es decir, ha habido gente que se ha centrado en la cuestión de la cotidianidad, pero no ha sido como central, y mucho menos en España. Como digo, lo ordinario como cotidiano, lo ordinario como lo vulgar, lo soez, lo frívolo, eso no me seas ordinaria, ¿no? Esa expresión que a mí me gusta mucho. Y finalmente, y no menos importante, lo ordinario como lo que nos ordena, ¿no? Que es un significado que también plantea justamente la relación con los dos anteriores. Al fin y al cabo, lo ordinario y lo cotidiano, las prácticas cotidianas, son las que nos ordenan en nuestro día a día, y en lo más banal es donde muchas veces encontramos respuestas más satisfactorias, desde mi punto de vista, o preguntas más satisfactorias incluso, a las grandes preguntas de la filosofía política, de la sociología, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que iría un poco por ahí. Porque es verdad que, usas también este concepto de dispositivo, ¿no? De Foucault, y un poco concibes los bares como, los llamas dispositivos culturales, sí. Creo. Sí. Sí, yo esto lo he ido desarrollando bastante después de la tesis. Yo hablaba de dispositivo cultural en el sentido de dispositivo como Foucault tiene, para variar, como buen señor francés y buen señor de su época, una definición larguísima de lo que es un dispositivo, bastante bonita, no la voy a parafrasear porque me voy a equivocar, pero a mí lo que más me llamaba la atención sobre todo era un conjunto de cosas, leyes, discursos, instituciones, bla, 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 que aparece en un momento dado histórico, ese concepto de historicidad súper importante de Foucault, lo sabemos, para dar respuesta a una necesidad, a una emergencia. Es decir, algo que surge y él plantea, pues, el dispositivo carcelario, el dispositivo del sanatorio, del hospital, etcétera, etcétera. Yo aquí planteaba el dispositivo de los espacios del comer y beber en compañía, que surgen en un momento determinado en torno que forma bar, para dar salida a dos fenómenos
filosóficos, dos fenómenos sociológicos, dos fenómenos históricos, como son el de la comensalidad, el compartir con los afines, y el de la hospitalidad, es decir, acoger a los diferentes. Y creo que en el momento justamente en el que esto siempre había existido, es decir, lo tabernario ha existido prácticamente de siempre, nos podemos estas típicas historias así como muy bucólicas y de estas típicas de nos vamos a los fenicios, nos vamos a no sé cuánto y tal, que a mí no me interesan tanto, pero que es interesante al fin y al cabo a nivel anecdótico. Lo tabernario ha existido siempre, pero cuando empieza a manifestarse realmente la idea de la hostelería como tal, es cuando justamente de repente es cada vez más necesario dar acogida y dar recibimiento y reunirnos en diferentes espacios, ¿no? Entonces yo he trabajado por ahí. Ahora a día de hoy, y eso lo traducía a la cuestión cultural, sobre todo en una perspectiva. Ahí me siento muy deudor de Raymond Williams, de los estudios de la Escuela de Birmingham, de los estudios culturales de la primera Escuela de Birmingham, sobre todo en la idea de lo que planteaba Raymond Williams en su famoso texto de la cultura es algo ordinario, ¿no? En lo cotidiano encontramos también esas relaciones de poder, esas relaciones de dominación, pero también esas oportunidades, esas agencias, esos espacios, ¿no? Ahora me gusta más, yo últimamente hablo mucho de los bares como medio de comunicación. El bar como medio de comunicación y el espacio como medio de comunicación. El medio de comunicación cultural, o mejor dicho, medio material de comunicación cultural. Dicho de otro modo, aquí tenemos evidentemente un medio de comunicación que es este proyecto tan chulo que tenéis, evidentemente, pero también tenemos este medio de comunicación. La mesa, las sillas, cómo nos sentamos, las disposiciones, las costumbres, las prácticas que establecemos, quién se siente, quién no se sienta, cómo nos excluimos, cómo nos incluimos, qué derecho tenemos a hablar, qué roles adoptamos. Todo esto articula materialmente y semióticamente también un medio de comunicación. Entonces yo creo, por reconocer un poco lo que ahora estoy planteando, lo que puedo haber cambiado un poco, no de opinión, pero sí haber desarrollado después de la tesis, yo ahora mismo diría que es un dispositivo, pero lo llamaría más bien un dispositivo de comunicación o un medio de comunicación. Qué bueno. Por ahí iría. Claro, tu caso de estudio son los bares de Madrid, por lo menos en la tesis, ¿no? Sí. Luego hablaremos más adelante, ¿no? Bueno, pues de cómo has avanzado, ¿no? Y bueno, ¿qué puedes decirnos de otros espacios del comer y beber, pero en otros lugares, ¿no? Y de sus sociabilidades? Por ejemplo, también hemos visto que tienes algún estudio sobre las tascas vascas, y me viene a la cabeza pues todo el fenómeno del poteo, ¿no? Sí. También en tu libro igual te refieres a todo el tema de la España vaciada, ¿no? También otras geografías completamente distintas, ¿no? A lo que puede ser pues justo la ciudad de Madrid. Entonces, ¿qué aspectos comunes ves, qué divergencias ves? Eso es un tema muy interesante porque además ahí tengo yo como una precaución epistemológica muy fuerte, porque me da pánico cuando empiezo a investigar un tema que me apasiona y que me interesa mucho, pero me da pánico cuando empiezas a investigar la pluralidad y diversidad de dispositivos del comer y beber en compañía a lo largo de un estado tan plural y diverso como puede ser el español, caemos muy rápidamente, o tengo miedo de caer muy rápidamente en esa tentación casi orteguiana, ¿no? De vamos articulando y parece que de repente empieza hablando de bar y acaba hablando de bailes folclóricos de cada cual y con su sitio, con todo el respeto al folclore, evidentemente, también me apasiona, pero que es verdad que me da un poco de agobio esa idea de lo que nos hace único, lo que nos hace comunes y todos los discursos de política identitaria que hay detrás, ¿no? Dicho esto, creo que compartimos muchísimo y creo que de la pluralidad de fenómenos tabernarios que encontramos a lo largo y ancho del Estado, por ejemplo, encontramos más bien la capacidad de este dispositivo cultural de adaptarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, pues ahora mismo estoy investigando con una compañera del departamento, con Ana Leirós, los furanchos en Galicia, que por ejemplo es una salida a el tema del excedente de vino en la gente que tiene viñas en la zona de Rías Baixas, pues el excedente lo abren sus casas 3 meses al año para venderlo junto con un poco de comida. Además, eso es un bar. Podríamos decir que sí, la frontera entre lo público y lo privado es curioso. El fenómeno del poteo no es solamente el fenómeno de encontrarse, es el fenómeno de recorrer la ciudad y habitarla. Un fenómeno que también, si lo analizamos desde cualquiera de las otras dimensiones, tiene una socialización de clase brutal, tiene una socialización de género brutal, tiene una socialización identitaria brutal. El caso de Euskadi es, yo me atrevo a decir que paradigmático, porque siempre he dicho que en Euskadi toda fuerza política histórica con un mínimo de presencia y de enraizamiento en la sociedad vasca, tiene ligado un establecimiento del comer y beber en compañía. Es decir, tenemos el PNV y sus bachoquis, tenemos la Izquierda Abertzale y las Herrico Tabernas, tenemos incluso el Partido Socialista de Euskadi y las Casas del Pueblo, ¿no?
que eso es un tema apasionante, bueno, un tema apasionante para mí que soy un friki, ¿vale? Pero hay un tema apasionante con respecto a las peleas internas que hubo entre el Partido Socialista a principios del siglo XX entre cierta dinámica más higienista que quería entender, por ejemplo, cuando sale la ley del descanso dominical, proponer o propugnar que los obreros fuesen el domingo a formarse y a leer a Marx en la Casa del Pueblo, cuando de repente encontraron un gran contingente en las tabernas, ¿no? Y cómo había gente que planteaba eso como un grave problema de degeneración, digamos, de la clase trabajadora, lo podría así, y luego la gente que defendía que al final ese espacio de sociabilidad era el espacio que había dado lugar a la relación y a los vínculos de solidaridad entre la clase trabajadora. Que esto no lo digo yo, esto lo dice E.P. Thompson, por ejemplo, en la construcción de la clase obrera en Inglaterra, cuando desplaza justamente esta idea tan teórica del marxismo, de lo que son las identidades políticas de la clase trabajadora, y dice, no, a lo mejor no fue tanto en la fábrica, a lo mejor fue más en la taberna, a lo mejor fue más en los sitios en los que compartíamos emociones después del espacio de trabajo, en esos terceros lugares que nos da otro lado ahí, por ahí. Qué bueno. Ahora, bueno, también queríamos preguntarte un poco y meternos en el terreno de la estética. Buah, me encanta. Sí. Entonces, bueno, hay un libro de Alberto Olmos que se llama Elogio de lo cutre, que es un ensayo así gracioso, filosofando alrededor de la idea de cutre, y es curioso porque en ese libro empieza con una definición de qué es lo cutre, da la definición de la RAE, y el primer ejemplo con el que ejemplifica la definición es un bar cutre, una calle cutre, ¿no? Como que los bares en nuestro imaginario muchas veces está todo ese tema de la cutrez. ¿Por qué? Creo que hay muchas respuestas posibles, te voy a dar las primeras que me vayan pasando por la cabeza, a ver si te parecen bien. La primera, obviamente, por lo que ya he planteado antes, de que porque son algo cotidiano y ordinario, y lo cotidiano y lo ordinario ha sido despreciado históricamente de forma como muy fuerte por esta sociología bien pensante, esta sociología de palabras en mayúscula, con la inicial en mayúscula, que claro, dicen que vamos a encontrar ahí, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, evidentemente, la presión, digamos, del higienismo, lo que planteaba justamente como corriente política e incluso estética también, ¿no? De cara a ciertos elementos como puede ser, por ejemplo, los bares que realmente daban esta idea. Y luego yo creo que porque también lo cutre se ha ligado mucho a lo feo. Si ya que queremos hablar sobre estética, nos metemos ahí de cabeza. Sí. Y claro, yo siempre una pregunta que me gusta hacerle a la gente y hacerme a mí mismo cuando planteamos las coordenadas de lo feo, preguntarnos críticamente a dónde estamos mirando y quién nos está dirigiendo la mirada hacia allá. Dicho de otro modo, más allá de pensar qué es un bar cutre, yo me plantearía qué es un bar bonito y qué marcas tiene ese bar bonito, a quién está invitando, a quién no está invitando. Yo hay una cosa que planteo siempre con esta idea de la relación entre sociología ordinaria y más devaneos filosóficos de filosofía política, siempre planteo esta idea de que uy, que se cuela. Bueno. Siempre planteo una cosa que es que así como lugar común, que la democracia es una mesa, ¿no? Desde Solón hasta Habermas, pasando por, no sé, por cualquier sitio, esto sí que yo lo llamaría un universal situado, si se me permite, en el sentido de que cuando nos sentamos alrededor de la mesa es cuando estamos creando comunidad política, performativamente estamos creando comunidad política, y cuando decidimos quién no se sienta estamos delimitando los límites en términos de integrantes de la comunidad política, y cuando establecemos quién habla antes, quién no, quién tiene derecho a palabra, quién puede interrumpir, quién no, estamos estableciendo cuáles son los órdenes y la jerarquía dentro de una sociedad. Es decir, la democracia nace de una mesa, la sociedad nace de una mesa, ¿no? Entonces, claro, cuando me planteo por lo estético, me planteo también por esa idea, ¿no? Si pensásemos en las microprácticas democráticas cotidianas que se pueden establecer en diferentes establecimientos y relacionásemos lo estético con las potencialidades que hay al respecto, a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? Que es como... Yo me planteo muchas veces esta idea de, claro, no solamente el precio, es la estética y a quién acoge y a quién no acoge. Sí. En un bar feo de barrio, a lo mejor la gente del barrio no lo ve como un bar feo, lo ve como un bar propio. A lo mejor la cosa de lo feo tiene a veces que ver con la cuestión de lo limpio, y no voy a yo aquí a hacer tampoco una apología de la falta de higiene y esas cosas, pero que evidentemente a mí me parece un ejemplo fundamental. Es que al final se traducen todos los... Esto me pongo a hablar y no paro. No. Hay algunos debates que concentran como que hay objetos y cosas dentro de los propios bares que estéticamente como que condensan unos debates amplísimos, ¿no? Y yo siempre digo el tema de la croqueta.
La croqueta es uno de mis grandes hallazgos en términos de entrevistas, en cosas que no me esperaba. A mí, primero no me esperaba que la gente hablase tanto de croquetas como representación de, es decir, y de repente apareció como toda una población, una especie de submundo de croquetas que representaban cosas, ¿no? Es decir, una croqueta de boletus, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un bar, pijo, pero no mucho, gentrificador, donde la gastrificación está imperando, etcétera. Una croqueta de cocido con formas desiguales nos está llevando a algo más cercano a lo casero. Una croqueta en la que le pinchas una inyección de no sé qué por dentro y le haces una parafernalia y tiene un premio de no sé cuantitos, pues nos lleva a otro sitio. Entonces de repente, como que había mucha gente hablando de croquetas y eso me gusta porque a mí me gustan mucho las croquetas, ¿no? Yo siempre he dicho que la croqueta es como la comida de los astronautas, ¿no? Es decir, esto puede hacer croquetas de lo que quieras realmente. Y de repente me encontré como dos discursos muy contrapuestos, ¿no? El discurso pro croqueta y el discurso anti croqueta, clarísimamente. El discurso pro croqueta era el que lo vinculaba, pues claro, con esa idea de lo frito, lo casero, lo cutre bien, el bar de abajo, la croqueta que te hacen ahí al lado, la croqueta con el cocido que te pusieron ayer en el menú del día, de repente croqueta te aparece con cocina de aprovechamiento, con tal. Y de repente enfrente tenías a las legiones en contra de la croqueta, que de repente lo representaban como la fritanga, ya como de repente cambia, ¿no? La croqueta como la falta de salud, la croqueta como la representación de todo, es decir, es como una bomba calórica, en algún momento me decía alguien, me parece, la croqueta como lo sucio, el olor a croqueta, que a mí eso nunca se me habría ocurrido como un olor de algo malo, es decir, ¿en qué bar no entrarías? Y de repente uno de estos que huelen como a fritanga, como a croqueta. Ostras. Y claro, y de repente estás viendo como una especie de, yo aquí, por darle a la parte así como más teórica, pedante y esas cosas, es un poco como el Parlamento de las cosas que planteaba Bruno Latour, ¿no? Esa idea del Parlamento de las cosas que se manifiestan, que se distribuyen y que está diciendo de repente la croqueta era como una especie de adalid o de representante de discursos políticos que formaba un parlamento de cosas o un parlamento gastronómico brutal, ¿no? Sí. Está muy divertido, era muy divertido. Igual que con la COVID ocurrió también, ¿no? Por ejemplo, sí. No, pero es que me parece muy interesante porque es verdad que hay una parte de la tesis en las que coges un poco aquí estudios de ciencia y tecnología, coges a Bruno Latour, pero es verdad que cuando hablas de esa constelación de objetos y actores, joder, es que es un ejemplo buenísimo. O sea, cuando hablas de la persona apoyada en la barra, pero que además está, no sé, con un licor de hierbas, que además es a esta hora, que es una hora inusual, ¿qué tal? Como todo eso va formando, ¿no? Como un entramado. Los códigos secretos, ¿no? Los códigos del bar que empiezas a mirarlo y de repente, cuando abandonas esa vertiente tan preciosa y tan necesaria, por supuesto, pero que tanto ha secuestrado lo cotidiano, o que tanto ha... No, secuestrado no me parece una palabra muy fea, que tanto ha monopolizado lo cotidiano, que es toda la corriente de la poesía, de la narrativa, de la retórica, toda esta cosa, que es muy bonito, pero es verdad que nos impide ver otros elementos. Cuando sales de esa parte bucólica, la que te pones a un bar y estás como ahí ensoñando, ¿no? Y dejándote llevar, y empiezas a analizar fríamente lo que ocurre, lo que tú dices, de repente ves un bar en el que pone un cartel muy grande, un bar en el centro de Madrid en el que pone un cartel muy grande, no se sirve alcohol hasta las 12 del mediodía. Cuando hablas con uno de los camareros, pues es una de las herramientas, una de las señales necesarias para evitar que eso se convierta en un sitio en el que diferentes personas de la zona vayan a beber a las 9 de la mañana, no se convierta en un after, que eso daría para otra tesis entera, los bares que se convierten en after a partir de las 9 de la mañana, etcétera, pero bueno, eso es otro tema. Y de repente llega un tipo y pide eso, unas maracas, y le ponen un vaso de licor de hierbas, un vaso de lo que sea, un licor de algo. Y son las 9 de la mañana. Y el cartel se desactiva, ¿no? Y de repente ese tipo se le sirve, pero luego viene unos con una maleta que parece que están buscando o que vienen del Airbnb o lo que sea y piden tal y van a pedir una cerveza, van a pedir algo y le dicen que no se sirve alcohol. Esa idea, a eso me refiero justamente con que estas prácticas cotidianas nos están enseñando lo que es incluir y lo que es excluir y nos están creando comunidad política. Claro, total. Si esto lo trasladamos a cuestiones menos... más problemáticas, como pueden ser cuestiones de la dimensión de género, por ejemplo, ha acompañado, es decir, la esfera pública, la inclusión de las mujeres en lo que podríamos denominar, con muchas problemáticas y muchas tensiones, la esfera pública en España, la inclusión de las mujeres ha tenido mucho que ver con esta idea, ¿no? Con esta exclusión, y de hecho la entrada de las mujeres en los espacios tabernarios se da en un momento muy concreto, ¿no? Y se da en un momento muy concreto en el que realmente empiezan a participar más activamente de la vida pública. Y no sin conflicto también dentro de los propios bares. Claro, hablando de lo cutre, hablando de la estética, es verdad que ahora se está resignificando, ¿no? Muchas veces, bueno, sí, con motivos comerciales, ¿no? Bajo etiquetas como el casticismo, ¿no? Se está explotando, ¿no? Al final de una manera comercial. Entonces,
¿qué piensas de esta, que yo creo que en alguna parte de la tesis también llamas de musealización del bar, que además también creo que has mencionado antes un poco, ¿no? Con esta ¿cómo habías dicho? La gastrificación, que lo llaman por ahí, Gastrificación, sí. Entonces, un poco, ¿qué piensas de este movimiento, del momento en el que está ahora? Creo que, y cada vez estoy más convencido de que habría que establecer un paralelismo necesario entre lo que está ocurriendo con los negocios, con los comercios en general, en concreto con los de hostelería, y lo que está ocurriendo con la vivienda en las sociedades, sobre todo en las ciudades españolas y del sur de Europa, europeas, pero sobre todo en las sociedades españolas, que es el caso que más controlo. Y me refiero a esto porque, por una parte, tenemos la dimensión de especulación, en la que lo que estamos intentando encontrar, se ha instalado un discurso muy fuerte en torno a lo que es lo tabernario, lo que son los espacios de comer y beber en compañía, que tiene mucho que ver con la experiencia, el hecho de disfrutar de una experiencia, en la que ya el consumo no es, tú no consumes un producto dentro de un espacio, sino que tú lo que consumes es el espacio. Entonces, ir a entrar a consumir un espacio como experiencia hace cambios radicales dentro de todo lo que sería la idea de los espacios de comer y beber en compañía. Normalmente, históricamente, se han buscado estos sitios como espacios de un cierto nivel de anclaje. Se ha favorecido, se ha facilitado mucho esa idea de conocer a gente, la relación, por ejemplo, con camareros, con camareras, que es fundamental, etcétera. Ahora mismo, la idea del establecimiento como espacio ya a consumir, como una experiencia a consumir, normalmente habla muy pocas veces de poder repetir en un sitio. Ya si nos sumamos encima los aumentos de los alquileres, el hecho de que cada vez hay menos posibilidades de encontrar un sitio con precios mínimamente asequibles, etcétera. Eso trae a la primera línea de batalla, digamos, no me gusta la metáfora así tan belicista, pero creo que es comprensible, toda la cuestión estética. Porque claro, la estética aquí no se plantea como una derivada de un amontón de cosas, es decir, la estética tradicional, la estética popular, la estética cotidiana, tiene mucho de amontones de cosas, tiene mucho de sedimentación, tiene mucho de experiencias compartidas, tiene mucho de que cada elemento tiene un recuerdo, tiene una memoria asociada para determinadas personas y se van generando ciertos conflictos y ciertas cuestiones, ¿no? Lo digo siempre, un bar de toda la vida, si podemos utilizar la expresión, su estética es una estética creada de forma más o menos coral, respecto a las cosas que se van acumulando, dónde se van poniendo las botellas, qué productos se van consumiendo más y menos, qué gente va poniendo qué cosas, qué fotografías se acaban colgando. En cambio, la estética útil y la estética buena para un modelo de negocio dentro de la lógica capitalista de inversión y maximización del beneficio es una estética de diseño. Y diseño en el sentido de que quiero diseñar una experiencia. Entonces, claro, yo creo que el tema de lo castizo es una derivada más de ello, ¿no? Es decir, en un primer momento empiezan a aparecer estéticas ligadas a simplificaciones casi no nacionalistas de gastronomía, identidad nacional y experiencia de una comunidad determinada, ¿no? Poco a poco se va transportando a otra serie de experiencias pues, que van ligando con el tema del lujo, con el tema de experiencias muy concretas de gastronomía, etcétera. Y claro, llega un momento en el que todo eso, junto a la propia lógica especulativa, como digo, de la cuestión de la vivienda, de los comercios y demás, a un momento en el que, claro, esa proliferación de nuevos modelos de negocio va arrinconando cada vez al modelo tradicional de estética ligado a un modelo tradicional de sociabilidad. Entonces llega un momento en el que, claro, empieza a ser rentable ante esa nostalgia, por eso a mí me preocupa mucho la idea de la nostalgia, porque yo siempre digo que la nostalgia es un concepto pegajoso, para lo bueno y para lo malo. Eso, como dice la Sara Ahmed cuando habla de los sticky objects, los objetos pegajosos, pues lo mismo es como un objeto pegajoso, un objeto conceptual pegajoso, la nostalgia. Y claro, de repente es como muy fácil, o relativamente fácil, plantearte desde esa nostalgia venderte un producto. Y un producto que lo que va a hacer va a ser coger todo lo que se ha construido discursivamente, todo ese sentido en circulación con lo que es el bar de toda la vida y convertirlo de nuevo en un producto, vamos a decir, etnonacionalista por antonomasia, en este caso, por ejemplo, en la ciudad que nos sostiene ahora mismo los pies, la ciudad de Madrid, con la idea del casticismo, ¿no? Y de lo castizo, una cosa que si le pregunta a cualquier persona sobre el casticismo, es complejo, es complejo. Y ya ni te cuento, claro, y creo que es una lógica, una lógica que en concreto en Madrid es muy fácil de observar, sobre todo porque creo que responde a una lógica mucho más amplia. Hace poco, por suerte desde mi punto de vista, que no me escuchan los organizadores, pero se canceló esa movida de Madrid Lucía, ¿no? En la que de repente iban a hacer como una recreación en el IFEMA, si mal no recuerdo, de la Feria de Abril en Madrid durante una semana. De repente tienes también la idea de traer aquí los Sanfermines, de repente tienes la idea de traer aquí. Entonces esa idea es la idea de convierte, digamos, todo lo... convierte la memoria, la identidad, la tradición, las prácticas de sociabilidad cotidiana de quien sea en un producto muy empaquetable y véndelo, desarraigándolo por completo.
tampoco quiero hacer una especie de reivindicación casi, no sé, como muy conservadora o muy comunitarista de que eso nada más que pueda ser en su espacio, en sus lugares, pero es verdad que yo creo que tiene mucho que ver con sí, eso. no, pero realmente lo que hacen, ya, total. Claro, y entonces, bueno, desde esta perspectiva, bueno, sí, cuando hablamos de la nostalgia, todo esto que envuelve, ¿no?, a estos nuevos proyectos comerciales, como que genuinamente hablas con la gente, ¿no?, y da pena que cierren los bares Paco y abren cada vez más franquicias. Eso desde una perspectiva completamente romántica y nostálgica, ¿no? Pero tú como investigador y como barófilo, ¿cómo ves, claro, cómo ves esta transición? Hablando ahora más del tema franquiciado que de nuevos proyectos, ¿no?, más independientes al final. Pues el tema sí. de franquiciado es complejo. Es complejo porque creo que la propia forma del franquiciado lo convierte en un objetivo tremendamente fácil para convertirse como el centro de las críticas de cara a los modelos de hostelería contemporánea, ¿no? Al fin y al cabo, el modelo de franquiciado habla de la reproductibilidad, habla de la pérdida de la identidad, habla de la repetición constante, de la conversión de todas las ciudades en los mismos centros. Y ahí también tengo una problemática con las críticas estéticas de ciertos sectores de los movimientos sociales, con los que yo comparto, vamos a decir, parte del programa, pero con esto no estoy del todo de acuerdo, que tiene que ver con esa idea de centrar toda la crítica en torno a la pérdida de estética, porque es completamente asumible por un modelo de inversión capitalista como el que tenemos ahora. Pongo un ejemplo para no irme por largo. La gran problemática del franquiciado es que nos guste más o nos guste menos, en muchas ocasiones hay ciertas determinadas franquicias que han heredado el papel polivalente de los bares de toda la vida. ¿Por qué? Porque son de los pocos sitios donde a día de hoy te puedes encontrar la posibilidad de permanecer sentado o de pie, o como te considere, o como puedas, durante un tiempo relativamente largo de tiempo, con un precio de entrada bajo, es decir, con una barrera de entrada baja, y por tanto se convierten realmente en espacios de encuentro. Y creo que a veces en la crítica irreflexiva al modelo del franquiciado encontramos muchas veces ciertos elitismos mal disimulados y ciertos clasismos mal disimulados. Porque lo mismo que nunca nos va a entrar una franquicia por los ojos, nos entra con demasiada facilidad un lugar castizo, llevado por una familia maja, llevado por tal, y en la consecuencia económica, si nos centramos evidentemente en la cuestión, por ejemplo, de clase, el negocio del franquiciado, evidentemente es un negocio muy amplio, muy extensivo, etcétera, pero la gente que se encarga de trabajar en la franquicia no suele ser tampoco gente con un poder adquisitivo enorme o con una capacidad de negocio enorme. Esto a mí siempre me recuerda, por volver un poco a la parte así como más teórica, al texto muy manoseado, pero muy necesariamente manoseable, de Walter Benjamin, de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en la que hablaba justamente esto, lo planteaba Benjamin, salvando mucho la distancia, bastante, con respecto a las obras de arte, ¿no? Y la pérdida del aura, con la idea de la fotografía y luego con la idea del cine. Y Benjamin me parece que muchas veces se la ha ido también de forma muy sencillota, y realmente es muy interesante porque lo que plantea él es, ojo, que esto tiene dos elementos. Tiene un elemento de la pérdida aurática, de ese elemento diferenciador, unívoco de lo que es la obra de arte, pero al mismo tiempo estamos accediendo democráticamente o de forma popular al arte como nunca habíamos hecho antes. Hemos perdido ese elemento de elitismo. Y eso creo que ocurre también con este elemento. Entonces es una problemática a abordar al menos, ¿no? Claro. ¿Dónde nos juntamos nosotros? ¿Dónde nos juntamos nosotras? ¿Quiénes nos dejan juntarnos en qué sitio y qué consecuencias nos llevan? Y dicho de otro modo, la idea de la repetición y la estandarización evidentemente también tiene una parte muy negativa, evidentemente es la de la pérdida de lo que yo incidiría sobre todo en esa cuando criticamos a los franquiciados, que es la pérdida de los saberes, del saber hacer. Dicho de otro modo, como la normalización, ¿no? Como reducir. Si tú entras a trabajar en una franquicia que yo me sé, de cuyo nombre no me quiero acordar, y entro a trabajar de cocinero y me enseñan en ese procedimiento de cocinero una labor estandarizada, que es abrir tuppers que me llegan de la distribuidora, coger elementos de eso y montar X producto concreto a partir de ciertas instrucciones con cajitas numeradas, en el momento en el que a mí se me está alienando, entre comillas, la capacidad de producir un elemento gastronómico por mi cuenta, yo no estoy teniendo ni capacidad de decisión sobre el proceso, entonces esa participación de la trabajadora o el trabajador es ninguna, ni tampoco realmente estoy pudiendo aprender algo, no puedo emularlo posteriormente, si se queda, entonces ahí sí que lo criticaría, pero en esa, no en la estética. Claro. Me parece que hay veces que la estética de los franquiciados no es genuinamente mala, o unívocamente mala al menos. Sí, sí. No, y es que también como hablábamos el otro día, ¿no? Realmente nos hemos criado en los 100 montaditos, en los kebabs, igual los kebabs justo no es el ejemplo más de franquiciado, ¿no? Pero realmente en otros espacios que es verdad que entrarían dentro de esa crítica, ¿no? a
¿no? El tema de lo castizo, ¿no? Al tema de ya los bares de viejos no son como antes, ¿no? Y despreciamos un poco esos espacios de socialización que han sido, Y hay que decir una cosa, vamos, y bueno, y siguen siendo. que yo te digo una cosa, y la estética fea históricamente ha sido la estética de los bares de toda la vida. Es decir, un bar de toda la vida era un bar feo que se dejaba llevar por las tendencias estéticas de cada momento. En un momento dado se llevan los neones y entonces todos los bares van a tener neones con las luces, con los carteles y demás. En un momento dado se lleva cierto tipo de barra y todos los bares van a tener... Que es lo mismo que puede ocurrir con un kebab, que es lo mismo que puede ocurrir con un bar pequeño de barrio, que puede ocurrir con cualquier otra cosa. Yo esto lo llamo siempre la corriente estética del pragmático feísmo. Es decir, que muchas veces ese feísmo que yo reivindico es un feísmo que nace de la necesidad y sin intención nunca, evidentemente, de, ¿cómo decirlo?, de hacer una apología de la pobreza. Ojo, que eso también estamos andando siempre entre lugares espinosos. No quiero hacer una apología de la fealdad como apología de la pobreza o de la carencia, pero sí que es cierto que de la necesidad surge una suerte de do it yourself tabernario que hay que reivindicar y poner en valor. Y creo que si queremos hacer bares estéticamente agradables, pero bares también democráticos o populares, tenemos que pensar siempre en esta idea del do it yourself y sobre todo renegar por completo de la idea de diseño. Estamos demasiado acostumbrados a día de hoy, en términos mediáticos y demás, a querer diseñar absolutamente todos los elementos para crear una estética, para crear un producto, para crear una... Y a lo mejor hay veces que la estética va surgiendo, pero para que la estética surja, para que las prácticas de lo bonito surjan o de lo feo surjan, tenemos que dejar que las cosas pasen. Y a lo mejor pisar la hierba más de una vez, para ir haciendo el caminito. Es que, no, completamente, y desde luego, y es justo, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Los bares como que a nivel estético lo que van haciendo es sedimentar, ¿no? Procesos mucho más largos, ¿no? Y luego somos nosotros los que ya lo unimos todo, ¿no? Y tenemos esa idea, ¿no? Claro. Pero, qué bueno. Entonces, queríamos hablar también un poco, bueno, obviamente de utopías de barra de bar, ¿no? Entonces, lo que está también de este libro es cómo imaginas esa posibilidad de desarrollar, bueno, pues casas públicas rurales, ¿no? Que sean iniciativas público-comunitarias. Me marida muy bien con lo que estamos hablando del do it yourself, ¿no? Y de, vale, vamos a pensar en qué bar queremos, ¿no? ¿Qué bar hacemos? Entonces, claro, esto lo cuentas en un entorno muy específico que es el tema de... en el entorno, en el rural, ¿no? Español, con estos problemas de despoblación. Pero yo, por volver y enganchar con lo que estamos hablando, quería pensar más que en qué estrategias podemos imaginar para las ciudades del futuro, ¿no? Que también están atravesadas por sus propias crisis de desarrollo, muchas de ellas como las que hemos mencionado, ¿no? Te pongo un abanico de posibilidades, desde lo legal hasta lo menos legal, si te parece correcto. Creo que hay varias cosas. La primera, desde lo más legal y lo más institucional, y yéndonos creo que hay elementos, esto lo debatí yo en un congreso hace tiempo ya con la que fue mi codirectora de tesis, con Nacho Amman, que es arquitecta, una tipa súper inteligente, válida y maravillosa, que aparte es muy colega mía, así que yo hablo bien de mis colegas, cuando puedo hablar bien de mis colegas. Presentamos una ponencia sobre la idea de intentado trasladar esta provocación del librito de Utopías de Barra de Bar al mundo urbano, ¿no? Y lo que planteábamos justamente era que igual que el problema de lo tabernario, el problema de los bares, el problema de los espacios de comer y beber en compañía en el rural es un problema de desaparición, el problema en las ciudades no es de desaparición en absoluto, es de completa y absoluta transformación y de modelo de negocio y de capacidad de permanecer en un sitio. Entonces, una de las cosas que planteábamos era, oye, pues esa idea de las casas públicas, plantear tabernas públicas en las ciudades, con un ratio también, que tuviese ahí una necesaria número de tal, con unos precios que hiciesen competencia. Con un precio que hiciese competencia en el sentido de que tuviese un sitio en el que realmente pudiese tener lo que tanto se ha anunciado y hablado de la idea de los precios populares, ¿no? Te decía, utilizar la idea de los suelos dotacionales, por ejemplo, que se trabaja mucho por parte de algunos arquitectos y arquitectas en País Vasco, las hadas, me parece que se llaman, la idea esta del suelo dotacional que se pueda utilizar de repente, un suelo municipal que se puede utilizar para vivienda en un momento determinado, etcétera, puede utilizarlo, por ejemplo, para espacio para hacer cosas. Y espacio para hacer cosas como recuperando esa idea polivalente de lo tabernario, porque a mí me parece de las más importantes y de las que más se está perdiendo. El bar no ha sido nunca solamente un sitio donde ir a comer y beber para comer, o a comer y beber para cenar. Ha sido un sitio donde has ido para reunirte y con tal te has tomado un café, o para ver a un colega y con tal te has tomado una cerveza, un refresco, un Aquarius o lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que cuando tú pierdes esa polivalencia, claro, si tú quieres quedar con alguien tienes que quedar para consumir, que es donde viene una crítica bastante
necesaria y buena, y yo la comparto parcialmente, de mucha gente, de la idea del bar como el espacio de consumo, ¿no? Un espacio de... Pero la centralidad del consumo creo que no siempre ha sido tan clave en lo que se hacía en el bar, o al menos no ha sido la parte más determinante de todo, aunque sí la necesaria, evidentemente. Entonces, por una parte, evidentemente, creo que hay formas posibles de, bueno, igual que ocurriría con la vivienda pública, ¿no? Por eso me gusta mucho este paralelismo de plantear vías más o menos utópicas, más o menos realizables, evidentemente, pero plantear vías y preguntas incómodas, como por ejemplo eso. ¿Qué ocurriría? ¿A quién afectaría realmente que de repente hubiese un establecimiento que pusiese precios populares, por ejemplo, por unas cosas muy comunes y muy sencillamente a ver cómo funcionaría, hacer un episodio piloto, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Yeah. Luego, evidentemente, creo que tiene también que ver con una capacidad, odio esta palabra, pero la tengo que utilizar ahora, de empoderamiento. No me gusta la palabra empoderamiento, lo tengo que reconocer, me parece que si sirvió de algo en algún momento ya dejó de servir por completo porque hay nada, pero creo que sí que sería bueno hacer un poquito de recuperación o de empoderamiento, si se me permite la expresión, con el hecho de hacer cosas y de usar cosas, es decir, habitar de nuevo nuestro espacio. Porque creo que hay una problemática poco señalada o no suficientemente señalada desde mi punto de vista, que es el fenómeno ese de cierra el bar Pereira, famosísimo por sus torrijas de toda la vida. En Semana Santa salen 58 artículos, la última torrija del bar Pereira, la última vez que el bar Pereira, de repente vas a tomar algo con tus colegas a una franquicia o a un bar de specialty coffee y ese tipo de cosas y dices, joder tío, que ha cerrado el Pereira, y de repente tú le preguntas a tu colega y dices, bueno, ¿has ido alguna vez? Y dices, no. Y tú, y yo tampoco. No, fui una vez que me vinieron mis padres y mi padre quería verlo porque lo había visto en un reel de Instagram y me lo mandó y estaba muy pesado, tal. Bueno, claro. Sí. Ahí me refiero un poco con que hay veces que creo, y en esto soy muy optimista, fíjate lo que te digo, creo que generacionalmente empieza a haber pequeñas señales de que el ensimismamiento que teníamos con el fenómeno brutalmente importante e innegable su relevancia de Internet, está empezando a cambiar. Y con esto no estoy haciendo una apología de que volvamos al 3310 y a no utilizar redes y a irnos a... Pero creo que por fenómenos políticos, culturales y económicos que no hace falta que mencione en los últimos 5, 6, 7 años, creo que por fin se está empezando a quebrar un relato que pervivía, pese a que ya no tenía ningún tipo de viso de realidad empírica, desde los años 90 sobre Internet como ese gran prado de puertas abiertas, paraíso de libertarios de izquierda y de derecha, en el cual todo el mundo podía hacer lo que le diese la gana porque cada uno podía abrirse su propia página web, su propio blog y su propio entorno en el que crear su identidad, etc. Esto sigue existiendo en Internet, evidentemente. Internet sigue siendo un espacio con muchísimas oportunidades, pero yo digo siempre, pensamos que seguimos habitando ese prado y realmente estamos en una pensión, 2 tenedores, con 3 habitaciones separadas en las que vamos de una habitación a la otra y de la otra habitación a la una, y realmente la arquitectura en términos del Internet que usamos, el Internet real que estamos usando cotidianamente, es verdaderamente pobre, desde mi punto de vista al menos. En esto no soy experto, así que esto es una percepción completamente discutible y cuestionable, por supuesto. Pero esto creo que está dando lugar a cierto agotamiento de esa imagen de que, o esa necesidad, esa imagen de no hay otra alternativa, que tanto se habla en otros aspectos, de cara a que Internet es el futuro. Es como, no, el Internet lleva siendo el futuro 30 años, 40 años casi, y a lo mejor empezar a decir que no es el futuro, que es el presente y que este presente es una mierda, pues tampoco pasaría nada. Insisto, no estoy diciendo que vaya a haber un abandono, no estoy pronosticando una especie de abandono masivo de Internet, creo que se están empezando a ver las costuras, la debilidad y la fortaleza de cuestiones más vinculadas al cara a cara y de cuestiones más vinculadas a lo eminentemente digital. Sí. Y creo que ahí, por ejemplo, es muy importante, fíjate, la recuperación del formato podcast y lo audiovisual con el formato podcast. Sobre todo porque creo que es una necesidad, una ansia como de volver a otro elemento que no solamente incluya lo no audiovisual, perdón, lo textual, o lo que es el texto que tú lees, Entonces me parece que está habiendo un juego de nuevo con los medios y que van a surgir cosas interesantes. Con esto es la segunda cosa con la que diría que creo que ahora mismo hay un momento en el que tenemos que hacernos fuertes en esa reivindicación práctica, no teórica, del derecho a la ciudad, que planteaba Lefebvre y que planteaba muchísima otra gente. El derecho a la ciudad no es solamente un derecho, y esto lo llevo diciendo un tiempo ya, no es solamente un derecho de iure, un reconocimiento institucional, no es un derecho que deba solo y exclusivamente ser garantizado por una institución pública X, sino que el derecho a la ciudad realmente es un derecho ejercible. Y la ciudad
el derecho a la ciudad se ejerce habitando la ciudad y saliendo a la calle, y moviéndonos, y cuestionando, y preguntándonos, y diciendo, este sitio, ¿por qué no puedo pasar? Tenemos que poder pasar. Y esto me lleva a la tercera, en la que evidentemente no me hago yo eco de... No es el momento como más proclive para decir esto, pero lo tengo que decir reivindicando también modelos alternativos a la cuestión de la propiedad y a la cuestión de los comercios tradicionales en cuanto a crear espacios de encuentro. Y crear espacios de encuentro, centros sociales autogestionados, centros sociales ocupados autogestionados, centros cívicos, liceos. Tenemos una historia preciosa e inmensamente grande de espacios que a veces han sido espacios del comer y beber en compañía y otras veces no, que han sido espacios de encuentro que nos hemos ganado a base de pesados y pesadas, y a base de decir queremos estar aquí. Y la historia de las asociaciones de vecinas en Madrid, por ejemplo, da cuenta de ello. Cada local tiene una historia de cómo lo ganaron, de cómo lo consiguieron. Muchos empezaron como lugares ocupados y luego acabaron siendo reconocidos, otros fueron lugares comprados por vecinos y vecinas y al final son cuestiones del barrio. Y yo creo que esas son salidas en las que ahora mismo podemos encontrar una vía para esa imaginación del bar. Y sobre todo salir un poco de esa obnubilación estética en la cual cuando pensamos en el bar, y esto es un error que yo he cometido muchísimo, por ejemplo, durante la tesis sobre todo, cuando pensaba en el bar, no se ve mucho en la tesis porque es una cuestión más normativa que no se refleja en la tesis, pero como decía, perdona, cuando pensaba en el bar que quería, siempre pensaba en el bar ideal, y cuando pensaba en el bar ideal siempre pensaba en un bar estéticamente diseñado de una manera u otra. Y a lo mejor me había olvidado de la parte más importante para construir un bar, que es lo que acabamos de hacer aquí, por ejemplo, plantar una mesa. Y creo que hay fenómenos más allá de los bares, que ocurre, por ejemplo, la reivindicación ahora en el sur, por ejemplo, de la cuestión de sentarse a la fresca, de salir a la calle con una sillita y ponerse, la recuperación de espacios públicos como pueden ser las playas y los cuestionamientos que hay en torno a una serie de cuestiones que se pueden hacer o no se pueden hacer, espacios públicos como los parques, el cierre o no de los parques, ese tipo de cositas, ¿no? Sí, bueno, pero es que me parece que en ese sentido las preguntas iban un poco enfocadas a tirar nociones comunes que están ahí en nuestros imaginarios, a también hablar de la estética, ¿no? Y a problematizarlas, como lo hemos hecho ahora, y darnos cuenta de lo que tú has dicho alrededor de la conversación, ¿no? De cómo de pegajoso es esa nostalgia, ¿no? Sí, porque realmente esos sentimientos de nostalgia, ¿no? Que articulan nuestra visión de estos espacios, ¿no? O sea, hay un poco sacudirse el polvo de ellas, sí. Bueno, concluyes la tesis volviendo a Walter Benjamin, con el concepto de constelación, ¿no? El bar, hemos recorrido ya como muchos, ¿no? Maneras distintas de ver al bar, ¿no? Pero como un objeto legal me parece súper interesante cuando hablas de realmente cómo se crea como objeto legal, se crea durante el franquismo, ¿no? Si quieres la primera ley que define ni siquiera los bares, las cafeterías y los restaurantes, con dos órdenes de 1965, lo digo de memoria, del 65, define el restaurante y define la cafetería. El bar ni siquiera aparece ahí. Normalmente el bar, como concepto amplio, el bar, la taberna, la tasca, el antro, lo que queramos llamar, el espacio de comer y beber en compañía, históricamente ha sido definido en negativo. ¿Esto qué significa? Ha sido definido en base a lo que no se puede hacer y a lo que no se debe hacer. Y es fascinante porque es un lugar, es un espacio, uno de los espacios urbanos, y urbanos me refiero en el sentido más amplio, también en los pueblos evidentemente, que más afecciones tiene por más número posible, por una cantidad loquísima de reglamento urbano. Ruido, sanidad, trabajo, iluminación, seguridad, es decir, prácticamente toda la legislación que puede escribirse sobre un establecimiento, sobre un comercio, cae sobre los bares. Alimentos, etcétera. Y históricamente los bares se han perseguido muchísimo legalmente. Han sido, creo que el espacio sobre el que más ríos de tinta se han vertido en cualquier país europeo, por ejemplo, lo cual da bastante pistas sobre, por una parte, lo importantes que eran, por otra parte, la de cosas que pasaban, y por otra parte, lo difícil que era que dejasen de pasar. Que esto me parece fascinante. Claro, el franquismo, sobre todo en su época a partir de los años 60, con la entrada de la gente del Opus y tal, cuando quieren abrirse con toda esta idea del penny is different y demás, es cuando empiezan a reglamentarlo. Y es curioso porque la primera vez que se define cafetería, la primera vez que se define restaurante, se define en este ámbito. Y se define sobre todo para regular ya de cara al turismo. Dicho de otro modo, la regulación tabernaria en España, en términos propositivos, ha sido la inmensa mayoría de las veces una regulación ya orientada hacia lo económico, hacia lo turístico y hacia los extranjeros.
Ya. que vienen a gastar más pasta y demás. Hasta el punto de que era muy gracioso porque ¿cómo se llama esto? La normativa que define justamente la idea, por ejemplo, del restaurante, plantea y define lo que es el plato combinado. Y define lo que es un plato combinado y qué elementos gastronómicos debe llevar el plato combinado, junto con un plato que van a llamar el plato turístico, que ya estaría con un precio diferente para las personas que vengan de fuera y que establezca esa diferencia. Es decir, es la única vez en la que parece que hubiese funcionado, pero que ya nos habla bastante de aquellos barros, estos lodos, como se suele decir, habla bastante de esta lógica de inversión y de esta lógica de aprovechamiento y de explotación de las ciudades. Lo que pasa es que es verdad que la lógica del capitalismo español, y sobre todo el capitalismo español que crece a la sombra del franquismo, es una lógica, no voy a decir nada nuevo, puramente especulativa, profundamente corrupta y que está buscando una obtención de beneficios con un coste muy pequeño de una forma bastante cutre, vamos a decirlo así. Ahí sí que utilizo cutre de una forma como muy concreta, muy clara. Pues es fascinante el plato combinado que nació en los despachos. O sea... Efectivamente, el diseño, además es que es puñetera biopolítica, ¿sabes? Antes lo decíamos de broma, pero es que la biopolítica del plato combinado, ¿sabes? Que de repente tiene que haber ahí una cosa en la que venga un tipo y defina lo que es, claro, porque el resto de cosas no voy a decir que surjan de forma orgánica, que no vamos a ponernos aquí casi hegelianos, ¿sabes? No es que las cosas surjan porque fin, pero sí que es verdad que hay momentos en los que, claro, el menú sale como un producto del espíritu de los tiempos, si me permite. Sí. En el siglo XIX, en un momento en el que de repente, claro, el valor de elección es un valor en alza, la idea de poder elegir una cosa u otra es un valor en alza, y todo el mundo quiere poder consumir y tener un restaurante, un lugar donde pueda ir y sentir que tiene un servicio que le atiende como si estuviese en su casa, ¿no? E invitar a la familia, invitar a los amigos, etcétera, ¿no? En cambio, lo del plato combinado fue una cosa como muy... Vaya a tener aquí un plato combinado. Total. Entonces, bueno, es un objeto legal, hemos hablado ya, es un objeto económico atravesado por relaciones mercantiles, relaciones laborales, es un objeto identitario, un objeto de la memoria. Como de todas estas categorías de objeto, ¿a ti cuál te sorprendió más descubrir como en tu recorrido de investigación, ¿no? Algo que en lo que tú, bueno, no sé, que en tu camino de investigación, ¿no?, realmente chocases con... Hombre, voy a aprovechar para meter la cuña de la COVID. Cuando de repente a mí lo que más me sorprendió del mundo es cuando de repente yo estaba intentando buscar un lugar, un objeto múltiple pero relativamente aposentado, es decir, con unos ciertos principios, unos ciertos valores que llevaban muchísimos años estando ahí, y de repente llega la COVID y yo justo me voy a Euskadi a hacer una estancia de investigación de un mes cuando comienza la campaña electoral aquí en la Comunidad de Madrid de 2021, y cuando vuelvo de repente la gente me está hablando de bares y de libertad. Y la gente me está hablando de bares y de socialismo, libertad, comunismo, libertad, porque la libertad de tomarte una caña, y de repente ese nuevo parlamento de las cosas en las que ves a mascarillas, geles hidroalcohólicos y cosas plastificadas y QRs se pelean y se enfrentan a mondadientes, servilleteros y cigarros y mascarillas colgando de la oreja, ¿no? Y de repente ves ahí un debate en el que ya el bar no era un espacio en el que había polémica, sino que era el espacio polémico. Y ahí hubo una pelea gordísima sobre lo que suponía el bar, en el que quedó de manifiesto lo tremendamente arraigado que estaba en la idea de la identidad, por ejemplo, de lo que era ser de Madrid, de lo que era vivir en Madrid, de lo que era ser español o española, etcétera. Ahí eso me sorprendió muchísimo. De hecho, creo que sorprendió a todo el mundo muchísimo. Yo recuerdo aquel momento, ese error, desde mi punto de vista garrafal, que comete José Félix Tezano, cuando saca un artículo culpando a una cierta tabernidad. Es verdad que luego se exageró un poquito, tengo que decirlo mediáticamente, lo que decía el tipo en el artículo como tal, pero es verdad que de repente viene Tezano y acusa casi de tabernarios, como una especie de deje peyorativo, y aparecen artículos por columnistas bastante importantes y tertulianas bastante importantes en diferentes periódicos hablando de política de barra de bar, baretocracia, había uno, lo podéis buscar por ahí si lo encontráis, con un deje, ¿cómo decirlo?, tremendamente peyorativo y clasista con respecto a una cuestión que creo, y además hipócrita, porque creo que era una cuestión en la que el gran acierto de esa campaña electoral en concreto tenía mucho que ver justamente con que supo captar un agotamiento que teníamos todos y todas, independientemente de cuál era nuestra vocación política, y estábamos echando de menos cosas. Entonces, por responderte a la pregunta, el bar que más me sorprendió fue el bar ausente. Es decir, cuando el bar cierra, cuando los bares cierran, los bares siguen existiendo. Y cómo se trasladan y cómo eso de repente, la desaparición de los bares reconfigura nuestras propias nociones incluso de lo público y lo privado, de lo íntimo, de lo comercial. De repente reconfiguramos a quién va a entrar en nuestra casa y quién no.
¿Qué supone poder entrar en una casa con más gente y con menos gente? ¿Dónde celebras un cumpleaños? ¿A cuánta gente invitas? ¿Cómo se transforman las relaciones sociales en Euskadi, por ejemplo, con el tema de las cuadrillas, cuando de repente el aforo máximo por mesa son 4 personas y tu cuadrilla son 9? Y de repente hay una cosa como que... Tú sabes, como si hubiese una maraña, como si estuvieses todo el rato intentando mirar una maraña de hilos que se entrecruzan muchísimo y de repente te acabas de dar cuenta que alguien está tirando muy fuerte de un sitio y dice, todo me está apuntando hacia acá. Y ahora los puñeteros vale. Entonces ahí de repente dije, es el momento y ahí es donde hice más entrevistas, donde hice más el trabajo de campo empírico y tengo que decir que mi tesis, las partes buenas que tiene, o las partes que considero que mejor resultaron, se lo deben toda esa idea de que la gente me hablaba del bar en aquel momento desde la nostalgia, pero no desde una nostalgia edulcorada por un pasado que no fue, sino nostalgia desde la ausencia. Y esto, por permitirme otra expresión pedante, lo menciono en la tesis justamente, me recordaba mucho a lo que planteaba a la recuperación que hace Sara Ahmed también aquí, del concepto de herramentalidad de Heidegger, ¿no? Dicho de forma muy banal y muy vacua y muy tontuna, que es como yo entiendo a Heidegger, porque si no, no me da mal la cabeza, honestamente. Nosotros nos enteramos de cómo funciona el martillo solamente cuando el martillo se rompe. Solo nos enteramos de para qué sirve algo cuando ese algo está roto. Y cuando ese algo se rompe, nos damos cuenta de la herramentalidad de ese objeto, de ese cuerpo, ¿no? Entonces la herramentalidad de los bares se manifestó en aquel momento. La fortaleza y la importancia que tenían. Yeah. Y eso a mí me pareció una es verdad que un momento propicio para... Sí, bueno, sí, completamente. Como quedarme sin coche el 27 de febrero. Sí, sí. Nada, bueno, y un poco como cola final, queríamos preguntarte hacia dónde te está llevando ahora la investigación. Nos has dejado ya un poco unas pistas, tanto a nivel donde estás haciendo trabajo de campo, pero también a nivel de cómo estás conceptualizando también ahora, como comentabas, los bares como medios de comunicación. Pues ¿no? mira, tengo, para variar, yo siempre digo, tú sabes, los tornos para hacer jarrones, arcilla, esas cosas, ¿verdad? Pues yo mi vida suele ser ponerme sentado en un torno de eso, que alguien me dé 7 vueltas y empezar a tirar boomerangs. Y luego me quedo un rato esperando a ver cuando me vuelve alguno. Entonces yo ahora mismo estoy en la fase de girar de forma muy loca, tirando boomerangs a todas partes y esperando que me corran a borrazos en algún momento. Entonces, varios boomerangs de los que estoy lanzando en estos momentos. El tema de continuando la línea de investigación, el tema de los furanchos, con esta compañera mía, con Ana Leirós, que es una investigadora predoctoral ahora mismo en la Universidad Complutense, que está haciendo un trabajo muy chulo también conmigo. Con el tema de los furanchos y un poco debatir un poco la cuestión de la identidad, en este caso de los gallegos, la idea del furancho, la idea de la reglamentación, como desarrollar de forma práctica y más aplicada a todo lo que hemos visto en la tesis y en mi investigación posterior. Claro. En términos teóricos, también trabajo mucho ahora mismo en la cuestión esa del bar como medio de comunicación y el espacio como medio de comunicación. Mi apuesta fuerte teóricamente hablando ahora mismo es la idea del espacio como mediación, el espacio como medio material de comunicación cultural, como forma de comunicar y como el espacio nos media. Y esa forma empírica de demostrarlo es ver qué es lo que ocurre con las relaciones espaciales, no solamente con las cuestiones más discursivas. Y cómo recuperar la materialidad desde aquí, no exclusivamente desde lo económico. Ajá. Luego estoy trabajando en un proyecto de librito que saldrá en algún momento, espero, el año que viene, del que no puedo contar tampoco mucho porque tampoco hay mucho que contar, pero que tiene que ver con la idea de los espacios de encuentro. Con la idea de espacios de encuentro, hablando de todo esto de una perspectiva más histórica, más analítica, más filosófica y demás, y menos empírica, pero con un empirismo diferente, no menos en base de entrevistas y de trabajo etnográfico. Y luego sigo con el trabajo de lo que llamamos la España vaciada, haciendo trabajo de campo, investigando un poquito sobre cuestiones de medios de comunicación, el tema de los bares y demás. Y así un poco por encima, yo creo que son algunas de las cosas. No paro. Un montón de ideas. Y mientras tanto dando clases y viendo a ver si sobrevivo. Sí. A ver, mandamos aquí todo un ánimo a todo el personal de la Complutense en estos momentos. Esto va a ser divertido. Difíciles. Sí, ya verás tú. Sí. Bueno, nada, genial, pues acabamos aquí. Muchas gracias por contarnos todo esto y bueno, nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares. ¡Hala! Touché. Ah, vale. Esta es la segunda parte, ¿no? Esta es para hacerla... Y ya porque menos mal que no me ha seguido preguntando por el tema de lo de la democracia en la mesa, porque es una de las cosas en las que más me vuelvo puto loco y de repente esta es la mesa de la última puta cena, tío. Es decir, hay una vez que se ponía a hablar con se ponía a hablar de Platón, sí. Se ponía a hablar con esto de la movida de los pero una cosa apasionante. Bueno, ¿qué tal? Buah, tío. Vaya barras, La problematización de la croqueta, tío. A mí eso me fascina. Bueno, buenísimo.